¿Cómo estás, Paulino Rodríguez? Pero muy buenas noches. Siento que te tengo de algún lado. Sí, definitivamente. Bueno, hoy estás en otro rol. Un abrazo al querido José. Periodismo siempre, claro. Escucha, me impactó, como a vos también, todo lo que ocurrió en el transcurso del día de hoy. Hay mucha tela para cortar. Lo último es lo que acabas de comunicar vos hace un ratito, ¿no es cierto? Que el informe estará en 7 días. El primer informe, es un comunicado oficial de la Junta de Seguridad del Transporte. Va a haber un informe con respecto a lo que pasó hoy, el choque de trenes. El primer informe en 7 días, es decir, a más tardar el viernes próximo. Después otro más completo en 30 días. Hay ya información que está fluyendo, independientemente de la causa. Hasta Lourdes Marchés en un ratito nos va a contar detalles de la instrucción del fiscal Rívolo y la causa que tiene Julián Ercolini, ¿no es cierto? Bienvenida, Lourdes. Muy buenas noches. Están con turno de policía. Están con turno de policía. Están recabando información. Se hicieron test de alcoholemia, ¿no? A 8 particularmente. Hay que ver los resultados, que supongo que van a estar o ya están. Exactamente. No sé si es justamente para ver las responsabilidades, si hubo un error humano o si hubo un error Por mecánico. los audios que estamos viendo, aparentemente hubo un error humano, pero todo vinculado al hecho de que hubo robos en la señalética y otras cosas, ¿no? Robo de cables, aparentemente. Exactamente, robo de cables de señalamiento que tienen un alto valor, que en Rosario es bastante habitual, lo hemos contado aquí, ¿te acordás, Pablito? Sí, claro. Varias veces, en varios lugares, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires también. A mí hay alguna información adicional respecto a todo esto, que es el trasfondo. Acá Martín Menem dijo, no se cambia un rulemán hace 10 años, ¿no? Hace un rato, acá en la noche, Martín Menem. ¿Tenemos la definición de Martín Menem? Si la tenemos, la compartimos porque, claro, empieza a ir un cruce con el gobierno anterior. El gobierno anterior dice, no, pero. De hecho, recuerdan el convenio que había firmado Massa en China, efectivamente con financiamiento del Exim Bank, por algo así como 400 millones de dólares, para todo lo que es la electrificación del ramal San Martín, que el gobierno dejó caer, digamos, que dijo que no iba a avanzar, porque si vos lo tenés electrificado estas cosas no pasan, digamos. Y después que con el tema del ajuste fiscal solo se aplicó un 8,5% del presupuesto que eso con respecto a este gobierno. Exactamente. Acá un tema con respecto a lo que dice Martín Menem, porque esto hay que dividirlo por lo menos en dos grandes niveles. El hecho, lo que ocurrió hoy por la mañana, hay que ver qué pasó efectivamente y ver quiénes son los responsables y tratar de que nunca más ocurra. Y por otro lado, la olla, Paulino, que destapó todo esto. Porque ahora desde Casa Rosada dicen que el problema es que la gestión es pública, que debería ser una gestión privada, obviamente, que es lo que piensa constitutivamente, ideológicamente, y está de acuerdo con eso, todo el gobierno y sobre todo el presidente Javier Milei. Ahora, al momento de cambiar arandelas, rulemanes o lo que fuese, este gobierno no tiene un gran argumento, porque el ajuste, que Milei entiende que es correcto, que es una patriada, así lo ve, también se nota en estas cosas. Naturalmente hay que ajustar para que no haya inflación, pero hay que tener cuidado con esto. Bueno, de hecho, mira, acá hay información oficial. Efectivamente, hay deuda por 73 millones de dólares para con los repuestos, que están no saldadas, que no están pagadas, con lo cual faltan repuestos. Creo que el Pollo Sobrero fue el que dijo que estaban arreglando trenes en los talleres de Castellari de Once y Retiros hace 3 meses, que estaban así, pero que eso caducó. Ya hay cartas que pedían o advertían desde SOFSE inclusive sobre los errores que podía conllevar no hacer algunas reparaciones y la negativa del Ministerio de Economía a ejecutar el presupuesto. Eso estaría ya en manos y en poder del juez. Sería parte de la investigación, lo cual demostraría una concatenación de responsabilidades que por lo pronto no estamos en condiciones de ningún modo de confirmar, pero son trascendidos de fuentes importantes de una investigación que está en secreto de sumario ya, o todavía no se le dictó. No hay secreto de sumario. No hay secreto de sumario. Tengo entendido, al menos por ahora. Bueno,
Bueno, así que veremos, pero yo creo que va a haber tela para cortar. Pablo, por suerte no fue una tragedia, pudo haber pasado a mayores, 100 heridos, todo queda no en una anécdota, pero se le parece bastante. No, y todo nos recuerda a un accidente en el mismo lugar prácticamente, un poco más adelante, más sobre Palermo, tenés razón. que ocurrió hace 2 años, en el año 2021, en noviembre del año 2021. Y donde hubo... Fue a la noche, hubo un tren que sufrió un desperfecto técnico y a raíz de ese desperfecto mandan una locomotora para auxiliarlo y ese auxilio que llega lo termina chocando. Acá choca una contra otra que no llevaba pasajeros, pero... Y ya la que ahí llevaba se hablaba pasajeros... de problemas en la señalética, ¿eh? Sí, en realidad toda la infraestructura argentina, te diría Lourdes y Paulino también, que está subinvertida. Esto es un capítulo más y la verdad es que hoy el que se sube al tren no sabe cómo va a llegar. Es horrible lo que estoy diciendo, pero los hechos así lo acreditan. Repito, atención con esto porque en la historia argentina reciente los trenes estuvieron bajo gestión estatal, anduvieron mal. Estuvieron bajo gestión privada, recordemos que la tragedia de Once ocurrió bajo gestión privada, una gestión absolutamente corrupta, la familia Cirigliano, Julio De Vido, bueno, Sí. Ricardo Jaime, un montón de cosas, en todo ese trayecto. Y después volvieron a estar en manos del Estado y siguen andando mal. Y un Schiavi que dijo en su momento que si hubiese sido feriado no hubiese pasado lo que pasó. Porque naturalmente ¿Te hubiera habido recuerdan? menos gente, digamos. Fue una frase de las más desafortunadas que quedó en la historia. En cualquiera de los casos, por desidia, por impericia, por falta de inversión, por falta de dedicación, por irresponsabilidad, por lo que quieras, definitivamente se ha llegado a un cuadro de situación que hay que revisar. Accidentes hay en el mundo, situaciones ocurren en el mundo, hay que buscar evitarlas, que la repitencia no sea al nivel que tiene Argentina, eventualmente, porque hemos tenido 3 hechos en menos de 15 años, importantes, digamos, uno trágico. Y lo cierto es que eventualmente el sistema en sí está dando mucho menos de lo que podría dar. El sistema ferroviario argentino es de avanzada, unifica puntos estratégicos del país, podría ser un denominador común para el traslado de buena parte de la mercadería puertas adentro en la Argentina, en la vasta geografía argentina, y sin embargo siempre estamos dando vuelta en lo mismo, en la reconversión, en la reconstrucción, siempre hablamos de lo mismo, le ponemos mucha épica, pero las cosas no suceden, salvo excepciones. La electrificación de los ramales Roca, por caso, que vivencié en los 90 cuando estudiaba en la facultad, que fue un salto cualitativo para esa Constitución, lo que ocurrió con La Plata, lo que ha sucedido en algunos otros lugares, son algunas excepciones las que confirman la regla, pero la verdad es que el sistema ferroviario en la Argentina no ha estado en la prioridad de ningún gobierno. Ojalá que vuelva a tener un foco, por lo que la competitividad misma le va a reclamar a la economía, si es que finalmente Argentina tiene más competitividad y tiene más participación en el comercio mundial. Clave. Pablito, querido, buen descanso. Buen programa. Has hecho una tarea titánica. Hasta el martes, ¿eh? Nos reencontramos. Claro que Te sí. espero, por supuesto, a las Claro 11. que sí. Nos ponemos en marcha. Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos investigando las causas del accidente, hay múltiples hipótesis. Hay también denuncias de robos de cables y estamos investigando justamente esa situación. Algún tema para investigar en cuanto a los avisos, a las señales que se han dado tanto desde las formaciones hacia afuera. Hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa y nos están llevando a eso para que la empresa, para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización. El tren iba bien, iba nomás. Yo sentí que iba y después sentí recién el golpe. No había tanta gente, parece, por suerte. Estaba el tren parado y fue y sí lo chocó el otro de atrás. La verdad que el operativo de evacuación funcionó muy bien. La mecánica del accidente, no hay información suficiente. Para todos los familiares que están mirando estas imágenes. No tenemos víctimas fatales. Queremos investigar bien qué fue lo que pasó, Sí. hablar bien con los compañeros. Ahora, esto cargárselo a la cuenta de Milei, porque esto es responsabilidad, la falta de inversiones que hay en la empresa. Lo del 2021, querido Pollo. Yo creo que efectivamente saquemos la partidización política. Acá hay un hecho, que es que hay
desinversión y que no ha sido prioritario el sistema ferroviario. La multiplicidad de problemas en la Argentina, no importa, entre la opción de entre dificultades de los que toman decisiones, los trenes no fueron prioritarios. Un bebé de 1 año y una chiquita de 7 son, entre otros, parte de los 7 que han sido atendidos y que están cursando cuadros un poco más severos, más graves. Aparentemente ninguno lo suficientemente grave. Ninguno, exactamente. De riesgo de vida, pero que están siendo monitoreados y aún siguen internados, de los 55 que finalmente fueron atendidos. Juliana Ercolini tiene la causa, instruye el fiscal Rívolo. Exactamente. ¿Entendés que debería haber algún tipo de definiciones recién la semana próxima, verdad? Sí, hay que esperar, como bien decían recién ustedes en el pase con Pablo, el tema de lo que resuelva, lo que concluya la Junta de Seguridad del Transporte, que es la que realizó hoy durante todo el día las pericias. Va a ser determinante eso para avanzar en la investigación, más allá de toda la documentación y todo lo que ya está recabando el fiscal Carlos Rívolo para poder avanzar y determinar las responsabilidades, si es que las hay, de alguna persona. En un ratito nos vamos a meter lleno en varios capítulos judiciales, el rechazo de Ercolini a lo que le había planteado Alberto Fernández. Correcto, en la causa Seguros. En la causa Seguro, que le había pedido apartar y él dijo, no me aparto. Sí, no de ningún modo. No hay manera de que se aparte. Recordemos que Alberto Fernández está imputado en esta investigación y recién ahora se presenta con una abogada, que es la abogada Mariana Barbita, que lo representa, solicitando justamente o que se excuse el juez, que no lo hizo, correcto, o que recusarlo subsidiariamente. Por lo tanto, todo intuye que va a ser la Cámara Federal la que resuelva si aparta o no aparta a Julián Ercolini de la investigación. Todo a mí me indica que va a seguir siendo el juez de la causa. Mientras tanto, en el tema prepagas, finalmente se estableció que se ha suspendido el plazo, tenían 5 días para devolver la plata, que el gobierno les decía que tenían que retrotraer por encima de los aumentos vinculados a la inflación que ha habido en la Argentina en los últimos 5 meses. Todo esto porque le dio lugar a una medida que había presentado justamente, o que habían presentado distintas empresas del sector, esta resolución judicial del día de hoy del juez en lo civil comercial federal número 3. Sí, Rafael Stinco es el que lleva esta causa y convocó una audiencia para el próximo 27 de mayo. Hoy justamente la Superintendencia de Seguros de Salud escribió en la red social X en relación a esta decisión del juez de convocarlos a una audiencia, porque evidentemente en algunos lugares se malinterpretó la resolución del juez como que le estaban abriendo la posibilidad a las prepagas, pero esto no es así, sino lo que va a hacer el juez en esa audiencia, que es la famosa audiencia del artículo 36, es para que las partes se pongan de acuerdo. En este caso, por ejemplo, yo les había contado que cuando dicta la cautelar, el magistrado no solamente retrotrae todos los aumentos y dice a partir de diciembre tienen que hacerlo por el índice de IPC, por el IPC, sino que además tienen que devolver el excedente de lo que ya han cobrado. Por eso digo, lo que tienen que determinar es cómo van a devolver el excedente. ¿Cómo van a hacerlo? En Exacto. qué plazos y que se pongan de acuerdo. Entonces, claro, lo que dice Lourdes es, no es que dice no a la decisión del gobierno, en principio, sino que dice vamos a establecer un plan, pero lo vamos a acordar. Y para eso hay una audiencia el 25 de mayo, por lo tanto... 27 de mayo. Por lo tanto, en ningún caso las empresas van a devolver la plata la semana próxima. O sea, que si no te llega el dinero, no es que la empresa incumple, sino que finalmente hay un fallo judicial que otorgó más plazo. Bueno, 2 o 3 cosas antes de meternos allí en una mesa apasionante que tengo esta noche de viernes, con Gila Vilkel para analizar todo lo que está pasando políticamente, naturalmente con Agustín Echevarnes para meternos de lleno en la economía, dónde está la economía, hacia dónde va, en medio de todos los múltiples debates por la ley Bases, que como ustedes saben ya el gobierno da por hecho que va a tener cambios, lo contábamos ayer, lo anticipábamos, en el día en el que no consiguió el dictamen. Hoy almorzaron Victoria Villarroel, inclusive con Nicolás Pose, el jefe de Gabinete de Ministros, que el miércoles confirmó que va a ir a dar el informe de gestión al Senado, le vamos a conocer la voz, va a ser el primero de Pose en el Senado, en un día en el que se supone que va a seguir discutiéndose la ley Bases, con una multiplicidad de presentaciones que han pedido distintos sectores, que van abultando la cantidad de interlocutores y en el medio van apareciendo cosas que yo creo que probablemente sean revisadas, no solo respecto al RIGI, que es el régimen de, digamos, incentivo a las grandes inversiones,
donde los gobernadores tienen algunos reparos en términos de la competitividad para las pymes del lugar, más allá de que las empresas lo reclaman y muchas empresas multinacionales lo piden, sino también respecto al impuesto a las ganancias. No solo por las deducciones posibles adicionales a incorporar, sino por el mínimo no imponible en la Patagonia Argentina, donde los gobernadores están haciendo una causa común y finalmente todo hace presagiar que el mínimo no imponible allí en la Patagonia va a ser más alto que en el resto del país. Amén que puedan incluirse horas extras para el cómputo de ganancias, cosa que la actual ley enviada al Congreso, que tiene media sanción de diputados, lo pone dentro. Y amén que algunos quieran establecer que por caso si tomas un crédito hipotecario puedas desgravar el impuesto a las ganancias de la cuota que pagues y algunas otras cuestiones adicionales. Ahora, más allá de eso, ayer en el debate Guadalupe Tagliaferri planteó algo no menor respecto a un aspecto que es el blanqueo, que tiene también una objeción creciente en distintos ámbitos de la oposición, incluso la dialoguista. Contábamos lo de Lustó, dice, bueno, no solo que no blanqueen funcionarios de hasta 5 años de antigüedad, sino hasta 10 años, y que además no puedan blanquear los hermanos. Sino que además Guadalupe Tagliaferri hace foco en algo que arteramente este blanqueo incorpora que otros no, y que es blanquear la figura del testaferro en la Argentina. Porque es la idea de blanquear bienes de terceros para ponerlo efectivamente a tu nombre y en consecuencia ya pasar esos fondos a tu cuenta personal. Podemos ver ese pasaje, Guadalupe Tagliaferri, ayer, una de las senadoras del PRO, porteña, cercana a Rodríguez Larreta, exfuncionaria, lo que ustedes quieran, cercana a Lustó no, pero hoy en entente con Lustó, que ha puesto objeciones que el resto del PRO prácticamente no está estipulando. Decía esto. Y la que a mí más me preocupa, que con mucha cautela el funcionario, yo no escuché que lo nombró, es en el capítulo 6, en el artículo 35, que permítanme leer exactamente para después leer lo que dice, pero yo después dar la interpretación. El artículo 35 dice la regularización de bienes inmuebles a nombre de terceros. La norma del presente artículo solo aplica a la regularización de bienes inmuebles en el país de totalidad de terceros y solo en el caso de que contribuyentes que regularicen y más. Esto se llama testaferros. Esto en mi país y en todo lado se llama testaferros. No termino de entender cuál es el objetivo, cuál es la garantía de trazabilidad, cuál es el país que queremos construir y que quieren construir ustedes, donde están permitiendo que testaferros blanqueen. Esto para mí este es el sueño de Daniel Muñoz, de Marcelo Ramos, de Lázaro Báez. O sea, a mí, sinceramente, no entiendo. Quiero entender qué están buscando. Si ustedes reconocen que esta figura es blanqueo de testaferros. Si ustedes así lo entienden y así lo ponen en el artículo 35. Pareció fuerte. Sí. Agustín, placer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Qué gracias decís? por la invitación. Gracias, Gila. Placer, verdaderamente. Hoy tenemos dos jóvenes que no solo son el futuro, son el presente de la Argentina, pero que además, ¿saben qué? Son de esas carreras que acá tratamos de darle manija, de, qué sé yo, concientizar. Que nos gusta contar, ¿sí? De carreras que son innovadoras para la Universidad de Buenos Aires, pero no para universidades del interior del país, que hace años que trabajan sobre ellos, de ingeniería en petróleo, a eso hablo, porque todos hablamos del fenómeno de vaca muerta, hablamos de las operaciones offshore, qué sé yo. Bueno, hoy vamos a tener jóvenes brillantes que van a rendir para ser los mejores en el mundo, digamos, que ya ganaron en la Argentina todas las etapas en términos de capacitación y que van a someterse a estudios adicionales en Brasil representando a la Argentina. Y que estudian en el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Uno de los más prestigiosos, por otra parte. Por supuesto. Simplemente la presentación de ambos, que son muy jóvenes, Tiziano Dos Santos y Francisco Mateos, de ellos hablamos. Tiziano, ¿en qué año estás? Estoy promediando tercer año. ¿Y vos? Yo estoy terminando la carrera en el último año. Sí. ¿Cuándo viajan? La semana que viene viajamos a Brasil a representar al ITBA y a la Argentina en esta competencia que se llama Petro Bowl, de conocimientos técnicos y no técnicos sobre la industria del petróleo, principalmente para alumnos de las universidades de todo el mundo. La instancia regional a la que nos sometemos ahora, después de haber ganado la instancia nacional con las universidades de Argentina, y en caso de quedar entre los 5 primeros en la región que es Latinoamérica y Caribe, pasaríamos a competir en el Mundial, que se hace en Estados Unidos. Tienen que presentar un proyecto.
La competencia consiste en, la dinámica son preguntas y respuestas cortas, como digo, sobre la industria del petróleo. Puede ser técnicas o no técnicas. Por ejemplo, puede ser un proceso químico, una parte de algún equipo, o puede ser quién es el CEO de determinada empresa o el año de algún hecho histórico. O sea, es muy variado. ¿Sabes? Claro. Sí, La particularidad de que también es en inglés esto, nada de español, entonces también quizá uno en la universidad está acostumbrado a desarrollar los conceptos todos en español y hay que hacer el trabajo también ahora de, bueno, lo traducimos o de empezar a pensar de alguna manera ya en inglés todo. O sea que si no hablas inglés no puedes competir. Sí, no, pues también tenemos en nuestro equipo un compañero que se llama Anselmo Ferrero, dentro de los 5 integrantes, que bueno, también los nombres están ahí atrás, son Anselmo, un abrazo. Massimo Patitucci y Tiffany Leiva, que quizás el inglés no era su fuerte, pero también esta competencia te ayuda a mejorarlo y también ir comprando justamente estos conocimientos en el habla inglés, justamente. Tiziano, es apasionante. Mencionaste Melanie, ¿no? Tiffany. Tiffany, perdón. Tiffany. ¿Son muchas las mujeres o no tantas? Yo te diría que quizá es un concepto que hoy quizá pensamos que en ingeniería son más que nada hombres, pero si vos hoy vas, por ejemplo, a Lidva, te puedo decir tranquilamente que puede ser 50-50, y quizá en petróleo no somos tantas personas, porque es una carrera donde no hay muchas personas justamente, claro. Pero también te puedo decir que la proporción podría ser tranquilamente 60-40 entre hombres y mujeres. Así que... Muy bien. ¿Y crees que le falta difusión? ¿Crees que hay una especie de tara? ¿Crees que por qué no es una de las carreras, pese a la altísima demanda, los grandes salarios? Te voy a contar, si querés, mi experiencia personal también, porque quizá en un principio no hay tanta difusión, o yo no sabía en un principio que existía esta carrera de ingeniería en petróleo, y tuve la suerte de que mi hermano empezó a estudiar en el ITBA, y yo sabiendo que quería estudiar ingeniería, empecé a ver, bueno, a ver qué posibilidades tengo, y te voy a ser 100% sincero, yo realmente no sabía nada de petróleo, pero me interesó tanto bien el programa que tenían que dije, bueno, voy a probar sabiendo que también podría resultar de otra manera. Y viste que en este país también se puede resultar esa carrera. Claro, también. Pero una vez que vas avanzando, como que te va atrapando la misma carrera. Y también, bueno, algo que pasa hoy en día también es que Argentina no suple la demanda de ingenieros en petróleo y tienen que, por ejemplo, tomar geofísicos o geólogos o ingenieros químicos y de alguna manera, bueno, brindarles el conocimiento mínimo que requieren de petróleo para poder desarrollar lo que haríamos nosotros. Que, por ejemplo, para un geólogo o geofísico no tiene también el perfil de ingeniero que es realmente lo que se requiere. ¿Cuál es la diferencia entre qué expertise especial le pueden dar ustedes respecto al resto que están contratando muchos, por caso en Vaca Muerta, sin ir más lejos? En el término de ingeniería y un geólogo, generalmente el ingeniero aporta un nexo entre las distintas áreas o las distintas disciplinas. Obviamente cuando se trabaja en este tipo de proyectos de tal magnitud, intervienen equipos interdisciplinarios donde hay geólogos e ingenieros. Lo que se trata es de hacer un nexo, ¿no? El ingeniero en petróleo tiene que hablar con el geólogo, por decir algo muy técnico, ver diagramas o esquemas de subsuelo y tratar de transmitírselo a los otros sectores especializados en otras áreas, por así decirlo. Impresionante. Agustín, acá tenemos una de las locomotoras que se hablaba siempre, etcétera. Ahora, cada vez más real, cada vez más cerca. De hecho, este año vamos a tener balanza energética positiva y en Vaca Muerta hay la expectativa de poder exportar por más de 30.000 millones de dólares en 2030, ¿no? Sí, y además escuchándolos, yo pensaba lo que era la Argentina antes y lo que es la Argentina de hoy. O sea que a mí me tocó, uno de mis primeros trabajos que hice en la universidad fue sobre ferrocarriles. Y entonces vas a la biblioteca, y en esa época había unos ficheros, en la época ustedes eran totalmente distintos, sacabas un cajoncito y estaban todos los... Tiraste los años, Rihanna. Todos los papers, y sí, bueno, pero todos los papers que tenés, viste, escritos sobre... Eran todos ingenieros. Hasta 1949. En 1949 se estatizaron. Nunca más se escribió sobre petróleo, salvo 3 libros, hasta que me tocó a mí en la década del 80. O sea, del 49 al 80 y pico, prácticamente había 3. Y de los 3, uno era de Juan Carlos de Pablo, que es un genio, pero de economía. Claro. O sea que ahora hablamos de los problemas de la Argentina, los hablan los economistas, los financistas, los abogados, porque hay los médicos, son todos problemas. Antes eran los ingenieros los que hablaban de los problemas. Con la inflación y la destrucción que hemos hecho de la Argentina, en vez de hablar de los problemas con los ingenieros, que son las soluciones, lo hablamos con la ideología. Y esto lo vas viendo en todos los temas, en medio ambiente,
lo ves la ideologización de todas las cosas en Argentina, que se pone la ideología, se pone lo político, se ponen las trabas, se echan culpas unos a otros. Antes hablaban los ingenieros y daban las soluciones a los problemas. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Había 47.000 kilómetros de ferrocarriles en Argentina, una epopeya. Cuando yo escribía sobre lo que había sido, cuando Argentina tenía 1/10 de la población actual. Teníamos 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que eran 1/10 de todos los ferrocarriles de la Tierra en Argentina. Y eran ferrocarriles de última generación, privados, ingleses y también de argentinos, pero había ingleses. Ibas, por ejemplo, hace 70, 80 años atrás, ibas más rápido a Córdoba en ferrocarril que hoy. Cuando en el mundo hoy... O a Mendoza, igual de tiempo que hoy. Exactamente. Y hoy, en cambio, en el mundo vas a 300 o 400 kilómetros por hora en algunos casos. Es decir, que hemos destruido la Argentina. Y por eso el pobre presidente que le toca hoy día gobernar Argentina y el equipo que está hoy, hay que entender que tomó un país destruido por todos lados. Es dificilísimo gobernar Argentina. Es un país que está totalmente destruido y corrupto. Eso es cierto, Agustín, pero no es menos cierto que no puede tampoco con cierta impericia decide el gobierno decir con déficit fiscal yo no voy a convivir y como dé lugar, y si no hago un mantenimiento, después este es el correlato. No digo que haya ocurrido acá. Lo que estoy diciendo es, cuidemos también que lo que indispensablemente hay que hacer se haga. Porque acá hay bajo nivel de ejecución presupuestaria y hay pedido de demanda de fondos. Estoy de acuerdo. Hay que tener prioridades. En las prioridades ya esquilmamos a los jubilados. Digo, en las prioridades no podemos no tener señalización. A ver, yo creo que lo que hay que justamente empezar a hablar es con la restricción presupuestaria. Lo que él dice es, yo no imprimo más billetes. Y eso es prioritario. ¿Por qué? Porque la inflación afecta a los más pobres. Entonces eso lo sacamos de la mesa. Una vez que sacamos de la mesa la inflación... A los más pobres también los afecta no poder viajar, que los trenes choquen. O sea, acá hay un tema de sábana corta que hay que reconocer. Pero digo, no es solo... Digo, hay cosas que no se tienen que descuidar. Digamos, vos eso, Agustín, recién hablabas de los trenes, ¿no? Digamos, los 147.000, ¿cómo es? No, 47.000 kilómetros. 47.000. Ahora tenemos menos de la mitad y mal mantenidos. 47.000 kilómetros. Digo, claramente ahí ha habido un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo, infraestructura, inversión en infraestructura. Pero que quedó en esa época, porque después se fue todo en debacle. Y la única vez que quisieron hacer un tren bala terminó en un hecho de corrupción. Es cierto eso. Claro, pero lo que yo digo es, una vez que sacás de la mesa la inflación, y decís, eso no lo vamos a hacer más, no imprimimos más billetes. Ahora establecemos las prioridades. Esta es la plata que hay. ¿Qué hacemos con esta plata? Porque se sigue despilfarrando de una manera descomunal en Argentina. Despilfarran las provincias, despilfarran los municipios y sigue habiendo despilfarro en el gobierno nacional. No es que corrigió todo en 5 meses de ninguna manera. Hay un inmenso despilfarro y una inmensa corrupción, porque han corrompido todo. Desde ¿el mantenimiento de las infraestructuras de Roche es despilfarro? ¿Cómo, perdón? El mantenimiento en infraestructura, la inversión en obra pública, el mantenimiento de las vías, de la señalización, ¿para vos es despilfarro? Pero por supuesto que no. ¿O es una responsabilidad del Estado? ¿Qué es el despilfarro? El despilfarro es, por ejemplo, cuando vos tenías 77.000 pensiones por invalidez y hoy tenés 1.200.000 porque corrompieron 1 millón de personas dándoles certificados falsos por invalidez. Cosas distintas. Eso no son cosas distintas, es el presupuesto. Porque esa plata que se corrompieron ahí podría haber ido a los ferrocarriles. Entonces la corrupción que hay en todo el presupuesto del Estado, federal, nacional, provincial y municipal, debería ir a estas cosas. Han robado por todos lados durante décadas. Han robado de una manera descomunal por todos lados durante décadas. Lugar que tocás sale pus. ¿Y sabés quién decía esto? Lo decía Pugliese en la época de Alfonsín. Ya venía mal en la época de Alfonsín. Le tocó la hiperinflación. El pobre Pugliese llegó al Ministerio de Economía y le contó a mi suegro, que ya murió, pero le contó esto: lugar que toco sale pus. Y eso pasa en todo el Estado nacional, provincial y municipal desde hace décadas. Mira, a ver, está bien, pero son cosas distintas. No son cosas distintas. Por eso pasa esto. Mira, hay una novela fascinante de Ayn Rand. Hay una cosa que es básica, que es, digamos, sos gobierno, tenés que ocuparte de algunas cosas. Es cierto que esto no es nuevo. Esto viene de hace mucho tiempo, por supuesto. Digamos, o sea... Ni siquiera tenemos la prueba fehaciente de que haya sido por falta de inversión lo que ocurrió. Además, no, pero hay falta de inversión. Pero por supuesto que hay falta de inversión y está
está mal. Pero para déjame cerrar la idea. No, de hecho, hay una... Digo, a ver, hoy por hoy no sabemos por qué fue, lo que hay es un cúmulo de especulaciones, Correcto. de conjeturas, de hipótesis. Lo que estamos viendo en este caso es que todos tratan de utilizar el incidente para Su propio rédito. Para sacar rédito, imponer ideas, discutir ideas. Entonces hay algo acá que eso es el marco de discusión del tema. Ahora, un proyecto de infraestructura nacional es algo que ningún gobierno puede poner en discusión. Tiene que cargárselo al hombre. Y la inversión en obra pública respecto de la infraestructura hoy a vida es algo a lo que, digo, no se puede retirar la obra pública plenamente. Porque si no, también se afecta a los que menos tienen, a los que necesitan el transporte público, a los que necesitan viajar, trasladarse, ir a trabajar. Es decir, el argentino que quiere laburar. Pero por supuesto, No, y eso digamos. se hizo con el sector privado la vez pasada y salió muy bien. No, Ahora, también, perdóname, pero el hay sector privado también interesantísimo. estuvo... Yo les recomiendo a los que están La tragedia escuchando. de Once, Pero por supuesto, esto viene una serie O sea, de accidentes. Yo creo que no es privado público, Pero- eso es ideologizar pero el tema, fíjate- Agustín. pero fíjate lo siguiente. Vos tenés autopistas en el mundo estatales que son maravillosos. Es verdad, es verdad. Tenés sistemas ferroviarios estatales maravillosos, aerolíneas estatales maravillosas, canales de televisión, Bueno, la las BBC. estatales ahí generalmente son mucho más ineficientes que las otras y ya casi no hay. Maravillosos. Las aerolíneas, por ejemplo, se fueron privatizando casi todas. Bueno. Salvo en algún país árabe, todas las demás se privatizaron todas. En Estados Unidos quebraron, o sea, y ahora son privadas, en todos lados. En España, Bueno, en Portugal la Italia, tiene, está discutiendo la ¿quién, privatización. perdón? Portugal la tiene, la aerolínea de bandera. Son muy poquitos los que tienen, sí. muy poquitos. Casi todos se han privatizado porque funcionaban muy mal. Bueno, pero saquemos aerolínea. El tema de infraestructura. El Déjame camino contarte, rural lo hace el hay Estado. una persona que era lo hace fácil. el productor, porque si no, dale el productor y decirle, bueno, se llama cualquiera. Entonces, si hay plata, tenemos el country, el servicio, la infraestructura, las cloacas, el gas, el agua. Y donde hay un barrio popular, nada, que si yo no puede pagar. Bueno, no, al hay plata. contrario, es fascinante lo que fue el avance del ferrocarril cuando era privado. Fue realmente, cuando son 47.000 kilómetros de vías, cubría la Argentina. Ahora que son estatales, cubren 20.000 o 20 y pico mil. O sea que funcionan mucho peor, pero muchísimo peor. Pero lo interesante, y déjame contar una anécdota, es Ayn Rand, que era fanática de los ferrocarriles, la fascinaban, escribió una novela que se llama La rebelión de Atlas, que se las recomiendo a todos los que están escuchando. Y demostró lo que pasaba en un país cuando empezabas a utilizar un concepto que era que la necesidad crea derechos. Ella era filósofa. Y cuando hizo la novela, empezó a demostrar lo que no hablemos de pasaba. ideología, hablemos de cosas concretas. Mirá lo que pasa en Argentina. En Argentina pasa Yo estoy que diciendo se roban yo estoy hablando los de cosas cables, por concretas. ejemplo. ¿Sabés lo que es que se roben los cables? Por Es supuesto que una sí. primarización de la economía prácticamente. Es cobre industrializado, sacarlo para fundirlo y hacer un manguito. Es como, yo te diría, es la barbarie directamente. Por supuesto. Digamos, hay que intervenir en eso. Esa barbarie está descrita hay que en este intervenir libro. en eso. Ella se Entonces, anticipó a lo que iba a ocurrir en Argentina. Y mostró, lo hizo pensando en Estados Unidos y mostró este país maravilloso que era la Argentina, cómo lo van a destruir con ese concepto filosófico y que va a afectar y Mirá va a para adelante, y tiene Agustín, mirá para cosas adelante. y muestra, por ejemplo, Mirá cómo se para chocan, adelante. muestra, yo por creo- ejemplo, cómo se ¿cuál chocan es los el proyecto de ferrocarriles. infraestructura que soñamos para nuestra nación? Pero lo ¿Cuál que es? O es sea, que justamente Yo no estoy viendo, digamos, una hoja de ruta del gobierno en materia de infraestructura. No la estoy viendo, de verdad. Estoy viendo privatizar, sí, está bien, ok, sacarse el problema. Juntar dólares, hacer caja. pero no es sacarse el problema privatizar. Sí, Es porque vos solucionar podés- el problema. ¿Por qué? no necesariamente. Cuando la la aerolínea estuvo cuando privada vos- en el grupo La aerolínea Marzano, fue ¿qué pasó? un país. desastre. Vos Cuando tenés- los ferrocarriles los pero volvieron a estatizar, ¿por qué fue? Cuando hicimos la Panamericana, la hicimos gracias a que lo hicimos con el sector privado. Bueno, Sí, pero la- hay casos la ampliación exitosos y casos fenomenal que de no, la- por eso digo. Pero por eso digo, Vos pero no podés es que- tomar el pero toro no es que por la se la asta. saca, no es- YPF, cuando la privatizaron, ¿qué pasó? Funcionó espectacular. Y ahora que está YPF estatal, es un desastre. ahora decís que Pero es un desastre lo que hicieron con esta gestión. en la época del 99, cuando recibió Menem Yo el no estoy de país- acuerdo, yo creo que ahí le pones Pero una Marta, carga pero ideológica. pongamos los ¿Vos datos. crees que tiene No, que ser no, no, privado? pongamos los Te datos. respeto, digamos, Pero por pongamos supuesto. los datos. Cuando tomó Menem el gobierno, Argentina era importadora, y los ingenieros me lo pueden decir, de gas y petróleo. Y con YPF le sacaron, tenía 50.000 empleados y los redujeron fenomenalmente, creo que llegó a 7.000 La empleados. empresa pública desarrolló Vaca perdón, cuando Muerta, se ¿no? privatizó, También. La primero lo empresa hizo y ponele. después la privatizaron y empezamos a ser exportadores netos de petróleo y gas. Cuando la volvieron a estatizar, volvimos a ser importadores de petróleo y gas. Entonces, es evidente que funcionó mucho mejor privada. Y además, ni que hablemos, Pero que pagamos 21.000 General millones de Mosconi, dólares por algo que vale General Mosconi, 5.000. YPF, ¿cuándo se crea? ¿Qué era? ¿Pública?
En Estados Unidos y Argentina tuvo una gran diferencia. Y esto es crucial. No discutamos el pasado porque nos vamos a hablar. Efectivamente, porque Bueno, además están los chicos. No, pero perdón. Está el futuro, claro. Lo que digo es, Agustín, demos un está el espacio futuro. para el futuro. Ojo que el debate a mí me apasiona y Agustín es una persona adorable y un profesional que entrevisto hace muchos años y es un distinto y siempre me gusta recibirlo. Que tengamos intercambios no quiere decir otra cosa que no sea en el sano ejercicio de la democracia y del debate, al igual que Chile y demás. Ahora, todos vamos a coincidir que efectivamente la Argentina hacia adelante, si, como diría Ortega, si los argentinos vamos a las cosas, tenemos un montón en materia agroindustrial, en materia de energías renovables, en materia de industria del petróleo, en ciencia y tecnología, en conocimiento, en unicornios. Hay un montón, pero hay que hacerlo. No es fácil. La degradación llegó a tal punto que tenemos una estructuralidad de pobreza de 40 puntos. Es inédito para la Argentina. Y con picos del 60 como ahora en medio de saltos de fogonazo inflacionario. ¿Ustedes son optimistas respecto al futuro? Sí, totalmente. La verdad que sí, porque vemos el potencial de desarrollo que tiene este país, sobre todo bueno, desde nuestro punto de vista con Vaca Muerta. También somos conscientes del contexto en el que estamos, en el que se requieren inversiones todo el tiempo y se requiere a la vez una estabilidad jurídica que hoy en día no está. Pero bueno, apuntamos hacia eso. La verdad que sí, que somos optimistas y queremos, como parte de la juventud, sacar esto adelante. ¿Por qué mencionan estabilidad jurídica? Porque los proyectos de nuestra industria requieren una estabilidad de, por ejemplo, 30 años, por así decirlo, por la magnitud de la inversión que se va a realizar. Si estás en un país con reglas cambiantes que cada 4 años te cambian, el riesgo es un numerito en la ecuación final. Si el riesgo en Argentina es mayor que en el Chile o en Brasil, la empresa de afuera va a ir a invertir en otro país, no va a venir acá. Es simplemente un número, es meramente matemático, por lo menos de nuestro punto de vista. Tiziano, además de todo eso que tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿qué otra cosa tiene que cambiar Argentina, crees? Y sí, por cambiar varias cosas. También, por ejemplo, yo lo estaba pensando también por el tema, si vamos al tema de las energías, también del litio. Hoy en día Argentina en realidad tiene grandes reservas de litio, es el segundo mayor reserva de litio, pero si nos remontamos a la producción de litio, estamos de todos los países que tienen reservas, estamos abajo de la tabla. Y vos ves, por ejemplo, no sé, Australia, que quizá no tiene tantas reservas de litio. Pero produce mucho más. Y es el primer productor de litio. Porque lo desarrolló. ¿Qué pasa también? Esto no es una decisión de un día para otro que decís, bueno, hoy voy a producir y empezamos. Esto con decir seguridad jurídica, también... Y acá tenés mucha protesta de los ambientalistas también. También, bueno, lo que es minería, lo que es litio. A propósito de eso, háblenle a los ambientalistas que tienen reparo. Ustedes son ingenieros, trabajan en esto. ¿Qué les dirían? Que estén tranquilos, que las cosas son así, que tienen las máximas coberturas en términos de seguridad. Háblenle un poquito a ese segmento que probablemente esté mirando con cierto recelo cuando se habla de todos estos temas. Sí, los que se quejan del fracking y demás, ¿no? Bueno, como dijo Tiziano, nosotros antes de entrar a estudiar ingeniería en petróleo teníamos ciertos prejuicios, como aprendemos desde chicos con los combustibles fósiles, la contaminación y demás. La verdad que siento que hay que informarse. Obviamente se puede debatir, todo se puede debatir, pero cuando uno está dentro y ve cómo se realizan las cosas, entiende más o menos cómo funciona y bueno, o sea, los invito a eso, a que primero que investiguen, porque hay mucha desinformación al respecto, pero que estén tranquilos, que nosotros como ingenieros en petróleo trabajamos para que justamente desastres ambientales o las cosas a las que le temen no ocurran. En el litio hay además que darle una vuelta de tuerca adicional a la primarización que implica la extracción del litio. Hay que hacer baterías, hay que desarrollarlo acá. ¿Vos ves ahí que estamos enfocados bien ahí o todavía falta? Hoy en día, te digo la verdad, digamos que podemos extraer litio, a pesar de que estemos produciendo poco, pero hoy en día, por ejemplo, en Argentina no tenemos dónde de alguna manera procesarlo. Y también el tema que tenemos que llegamos de alguna manera tarde también al litio, porque quizá en algunos años, 10, 20 años, surja otra nueva fuente de energía. Y como te decía recién, hoy en día estamos produciendo muy poco litio para las reservas que tenemos, y el día que realmente empecemos a producir el litio, ya el resto del mundo ya habrá avanzado y va a estar desarrollando otro tipo de energías. Y o sea, de tanto hablar de la promesa, por ahí nos quedamos en solo la promesa. Nos quedamos sin nada, claro.
Te perdés la oportunidad de entrar al mercado con ese commodity, básicamente. Claro. Chira, ¿la ley base puede cambiar un poco las expectativas? ¿Vos crees que sale finalmente, más allá de con modificaciones y demás, que eso puede darle al gobierno un impulso en términos políticos, además de la centralidad que hoy ostenta? Mira, hoy tiene centralidad, tiene acompañamiento. No hay duda de quién manda en la Argentina. No hay duda de quién manda. No es poca cosa. Va despejando zonas de riesgo, ¿no? Digamos, va despejando el fantasma de la hiper, el fantasma de una corrida, el fantasma... Digo, va despejando. Todo en un marco endeble, de todas todo maneras. en un marco muy complejo, donde tenés un ajuste fenomenal, donde tenés mucho sufrimiento social. Ahora tenés sufrimiento y acompañamiento en simultáneo. Te diría casi, bueno, ahora que se está hablando tanto Padecimiento y esperanza, digamos. Absolutamente, en simultáneo. Vos sabés que tengo la sensación, viste, que ahora se habla de las aguas que se abren en Egipto, liberarse de los faraones. Bueno, Milei soluciona algo de eso. Lo que sigue son 40 años en el desierto. Lo que sigue son 40 años en el desierto. En virtud de esa parábola, correcto. En virtud de esa parábola, ¿no? Entonces, también hay ahí una situación, digamos, donde es un acompañamiento muy, donde está esta cosa paradójica. A mí me da la impresión de que, a pesar de todos estos elementos muy favorables para el gobierno, creo que hay algo en una parte importante de la ciudadanía que es la demanda de un nuevo orden, acompañar el nacimiento de un nuevo orden. Como ávida de que eso ocurra. Ávida de que eso ocurra y dispuesta... Enterrar cierto pasado, digamos. Y dispuesta a poner el cuerpo, ¿no? Digamos, porque esto Así se trata de sufra. poner el cuerpo. Por supuesto, Correcto. sufrir es poner el cuerpo, ¿no? Digamos, o sea, achicar la mesa, cambiar los consumos. ¿Qué es eso? O sea, Ahora, todo eso requiere de mucha ejemplaridad y austeridad de aquel que toma decisiones, porque vos acompañás mejor. Si no hay austeridad o en algún momento se termina la ejemplaridad, se empieza a entrar en una crisis terminal. Estamos de acuerdo. Hoy creo que... Y así la relevancia, ¿no? Yo creo que hay cuando uno hace foco, pone la vista sobre ese electorado, sobre ese segmento de la sociedad que aún acompaña a Milei, lo que uno ve es que no es homogéneo. Empiezan a aparecer discusiones al interior de ese grupo, digamos, donde se discute entre el extremismo y el realismo, ¿no? Digamos, estas son como las discusiones que empiezan a aparecer en ese mismo segmento que quiere acompañar y que está dispuesto a, en primera persona, bancarse las consecuencias para que nazca algo nuevo. Empieza a aparecer esta idea de, esas tensiones de si Milei es raro o es como nosotros, ¿no? Digamos, como la puesta en cuestión de la figura, ¿no? Una hiperdistancia o una hipercercanía, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con esa figura? También entra en signo de interrogación el tema del autoritarismo, ¿no? Digamos, básicamente para un sector de la población, correcto. Porque hay ahí como una especie de crítica al autoritarismo, pero al mismo tiempo, de parte de otro segmento, un acompañamiento a la idea de, autoridad acá hay de alguien que tiene que golpear la mesa. Exactamente. Alguien ¿Quién tiene que ladra? ser ¿Quién disruptivo? manda? ¿Quién ladra? ¿Quién ronca? ¿No? Se decía en el barrio. ¿No? Y Agustín, vos en términos económicos imaginás eso que contaste acá, la idea de la V corta con una inflación confluyendo a menos de 5% en 1 o 2 meses? Bueno, nosotros medimos en la Fundación, con los datos de la primera semana de mayo, nos da una proyección para mayo que puede llegar a ser 4,5 en mayo. Pero recordá que postergaron algunos aumentos de tarifas, o sea que en junio puede ser que aún suba un poquitito y después siga bajando. Pero sí, vemos una baja de la inflación, pero por supuesto estamos en una situación muy compleja. Y la recuperación, para mí el piso, ya estamos llegando al piso, o ya llegó el piso. O sea, ¿vos crees que los datos de marzo, que fueron muy malos de industria y construcción, es pasado? Yo creo que esos son los peores y que acá deberían empezar a mejorar, lo cual no significa estar bien. Si estás más menos 30 y estás menos 8, seguís estando mal, pero hay una cierta recuperación en algunos sectores. Claramente en petróleo, en el campo y en energía hay una recuperación importante. Pero, contratada con la sequía, además del año pasado. Exactamente, contra la sequía del año pasado y demás, ese es un dato positivo, eso le da un margen a 1/3 de la economía. Pero para que la B corta sea realmente más fuerte, es importante la ley bases, entre otras cosas porque está el proyecto del RIGI, que están con gran discusión, que es el que da la estabilidad a estas grandes inversiones que necesitan 30 años de recuperación, ¿no? Y por supuesto con validez en la discusión,
Porque te dicen, ¿por qué 200 millones y no 199? ¿Por qué le doy los privilegios al que invierte 200 y no al que invierte 199? Sí, ¿Y por qué no pones a la pyme a tener regímenes de exenciones impositivas similares para poder competir en un pie de igualdad? Y de pronto tenés 200 pymes que invierten $1 millón que producen más empleo que una gran inversión de 200 millones. Todo eso es válido, esa discusión. Y esa pyme, cuando válida. compra, para, digamos, esclarecer la discusión sobre el RIGI, cuando compra en el exterior va a pagar aranceles que la gran inversión y la gran empresa no va a pagar. Porque la sola importación va a tener beneficios aduaneros, fiscales. Y que va a preferir comprar un producto importado porque le conviene por costo y que la pyme no va a poder competir. Bueno, esto es lo que dicen. Tenés un efecto muy adverso sobre la pyme, que tiene una función social absolutamente central, porque es la que produce el grueso de los empleos en el país. Para las pymes hay algo que es para mí muy importante, a veces lo más importante, es la reforma laboral. La reforma laboral le saca un costo enorme a las pymes, porque tienen, que es el tema de los juicios laborales y demás. O sea que están viendo todo. Lo que pasa es que la seguridad jurídica debería ser para todos, eso está clarísimo. Pero es muy difícil cambiar un país que lleva 80 años de decadencia en 5 meses. Eso también hay que comprender. Eso no hay duda. Todo gobierno que llega siempre dice en 5 no puedo, en 6. La mayoría dice necesito 4 más. Todos, Macri, Alberto Fernández, Cristina, Néstor, todos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo había votado a Macri. Menem casi se quiso quedar más todavía, inclusive después de 10 años y medio. Hay algunos que hablan de 20, Paulino, por que ejemplo, 35. Cuando ganó Macri, yo lo había votado. Sin embargo, en marzo de ese año, del 2016, yo ya decía, el enfoque cerrado le van a pifiar. Por el gradualismo. No por el gradualismo, la dirección. Habían aumentado los ministerios, no se habían achicado. Había un despilfarro en la parte también de las pensiones y los planes sociales y demás. La idea era darles plata para que no me hagan lío. Y esos fueron graves errores que se hicieron. Yo hoy veo un presidente con una convicción enorme de cambiar las cosas en serio en Argentina, con una situación mucho más difícil que la del 2015. O sea, lo que recibió este presidente es mucho más difícil. Hay una economía que está estancada desde entonces. Exactamente, y además con mucho más deuda, un banco central destruido, o sea, una situación mucho más delicada, estamos a las puertas de la hiperinflación. Yo realmente creo que estábamos a las puertas de la hiperinflación, lo venía diciendo, ganara quien ganara iba a tener que hacer un ajuste. El propio Rubinstein dijo que tenía que hacer un ajuste, que era el segundo de Massa. La sociedad está de acuerdo con que algo hay que ajustar. La sociedad en su conjunto, el votante opositor estuvo de acuerdo en que tenía que cambiar algunas cosas y que había áreas. Lo que pasa es que no todo es ni tan blanco ni tan negro, me parece a mí. Entonces, uno lo que como piensa dice el psicólogo, la vida está llena de grises. Llena de matices. En el comportamiento humano matices, nunca es blanco y negro. Nadie hace todo exactamente lo que quiere en su casa siquiera. Bueno, pero fue promesa de campaña y está cumpliendo. En ese sentido, no mintió Milei. Fíjate que el programa que están haciendo no es el programa que yo proponía. O sea, que no es el programa que yo proponía, la dolarización, una cosa diferente y demás. No, lo que pasa es que, a ver, te lo planteo. Que es lo que está recibiendo. Te lo planteo porque, bueno, entiendo que un objetivo también hay que evaluar los costos sociales, ¿no? Digamos, entonces, cuando uno mira blanco o negro, bueno, parado desde ese punto de vista, todo parece lógico, pero en el medio hay sufrimiento social. Más que esté por más que venga con acompañamiento. Una cosa que se conoció hoy del INDEC es el índice de salarios que efectivamente, pese a lo que había dicho el presidente, corrieron por detrás de la inflación en marzo. Aunque el sector, podemos poner los datos, busquemos los datos de Nadine Argañarás, o los datos que habíamos preparado en la placa, porque me parece bastante descriptivo de que por algo el consumo no está repuntando, por eso le está pegando finalmente. Este es el índice de salario real, sector privado registrado y sector público, que incluso cayó por debajo sobre una base 100 de enero 2018, donde con el salto cambiario ya los salarios empezaron a perder poder de fuego. Y fíjense la caída desde octubre del 2023, fogonazo inflacionario noviembre-diciembre, comienzos de año, estamos en el nivel más bajo de poder de compra del salario, tanto privado como del sector público. Miremos los otros datos. ¿Cuánto fue lo finito en términos del mes a mes? Porque 10,3 aumentaron en marzo, respecto a febrero. Pero fue el 11 la inflación, 10 subió el sector privado, 11 el sector público y 9,7 el sector privado no registrado, que efectivamente ha corrido muy por detrás. Fíjense que el aumento acumulado es del 29% para el sector no registrado en los primeros 3 meses del año, con una inflación arriba del 52%. Mientras que el sector
público creció el 43% y el sector privado registrado el 50,5%, también por debajo de la inflación. O sea, todos perdieron un poquito, algunos más, los informales, los no registrados, los cuentapropistas en muchos casos, y otros un poco menos. Pero en marzo esa tendencia no se quebró, se acercó, pero no se quebró. Veremos si abril y mayo finalmente logran ese quiebre, porque en buena medida, fruto del aumento de consumo, van a depender no solo del comercio minorista, sino un montón de actores. Los rubros como esparcimiento, restaurante, comercio, indumentaria, un montón de cosas que eventualmente en una economía como la Argentina el consumo le da aire. De hecho, pese a las nevadas, vi otra vez mucha gente cruzando a Chile, porque otra vez pasó a ser más competitivo en algunos sectores, electrónica y otros, Chile, respecto a la Argentina. Y ese es un tema en los lugares de frontera. No es que esté bien ni que esté mal, digo, es descriptivo y ocurre. No, seguro. En el gráfico veías que había un pequeñito rebote al final, ¿no? En los últimos 2 meses, que es un atisbo de lo que puede empezar a pasar, ¿no? Que yo creo que puede empezar a pasar. Claro, cayó fuerte y ahora está como abajo en la base, pirata. Tuviste como y algunos sectores un poquito para arriba. Pero lo que estás viendo también es que en términos de dólares hay una recuperación, el salario en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los extranjeros que están trabajando en Argentina... Con inflación en dólares al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero fíjate lo que está pasando, que entonces la gente te empieza a decir, la Argentina empieza a estar más cara en dólares. Correcto. Sí. Eso no es malo, ¿se entiende? Eso es que los salarios en dólares están subiendo. ¿No es malo, seguro? Entonces, no es malo. Porque lo que es malo es que lo que sí es malo... Si viene acompañado de competitividad, no es malo. Exacto. Y de productividad. Exacto. Entonces, lo que tenemos que ver es que los salarios en dólares suban, es bueno, no es malo. Lo que pasa es que por eso la discusión de la devaluación es muy peligrosa, porque hasta ahora, en vez de solucionar los problemas, lo que hacíamos era devaluar. Y cuando vos devaluás, bajás los salarios. Entonces, cuando vos no devaluás, como en la época de la convertibilidad, vos tenías que hacer las cuentas bien para que empiece a ganar competitividad. Fruto de no haberlas hecho, tuviste alto desempleo. Exactamente. Y tuviste ahora el problema fiscal. es bueno, la una inmensidad devaluación de impuestos. 118% la viste ahí en la caída abrupta. Por supuesto. Boom. Absolutamente. No, digamos, tenías un cepo cambiario que fue un blanqueo, ¿no? Vale la pena decir, porque el dólar 350 no existía para nadie. Y fíjate que seguimos con cepo cambiario. Sí. O sea que todavía tenemos que salir del cepo. Se hizo una buena parte de la tarea, pero falta todavía una parte porque se está recomponiendo el Banco Central, que es lo que quiere hacer. Para eliminar la inflación hay que eliminar el déficit y corregir el Banco Central. Y después del esfuerzo... ¿Me dejan cerrar con los chicos? Perdón. Sí, obviamente. Queda un minuto nada más y son los invitados de lujo que hemos tenido hasta... Gracias, Agustín, y gracias, Gila. No, un placer. Por supuesto, gracias, Lourdes. Pero me quiero tomar un minuto nada más en el cierre, tanto con Francisco como con Tiziano. Primero recuerden, la semana que viene viajan a Brasil. Sí, el viernes estamos viajando ya para competir el domingo. El domingo compiten. Sí. El domingo se sabe si ustedes pasan a una nueva instancia. El Mundial, claro. Y son van... 26 equipos y la idea, obviamente, nos preparamos, si es posible, para salir campeones, porque nunca un equipo argentino logró eso. Así que tenemos la ilusión si logramos eso, pero pasan los primeros 5 equipos al Mundial que se realizaría en Nueva Orleans, en Estados Unidos. ¿Cuántos competidores? Está bien. ¿Cuántos competidores? Sí, 26 de Latinoamérica y Caribe. Y decime una cosa, ¿y cuál es el premio? ¿Y el premio en esta instancia o en general? El premio no, ya, obviamente ya para nosotros es... Por supuesto que es un premio enorme, pero quiero decir... Para nosotros es un honor ya estar en esta instancia. Es estar en el foco de cualquier empresa que dice, che, también, estos son buenos de verdad. Sí, más que eso también poner a Argentina en un lugar de reconocimiento, ¿no? Argentina no tiene un papel muy reconocido a nivel internacional en la industria del petróleo. Digamos, somos un punto en el mundo. Entonces, nosotros desde acá adentro nos vemos gigantes y decimos vaca muerta y nos ilusionamos. Y la realidad es que no hay nada que nos posicione en ese lugar a nivel mundial. Entonces esto es, bueno, empezar a mover un poco, agitar y decir, che, miren, hay un equipo de... Para Argentina. la mirada ombliguista que tenemos siempre los argentinos, ¿puedes repetir eso nada más para el final, para que entendamos de qué estamos hablando? Que para los argentinos por ahí nos inflamos el pecho hablando de vaca muerta, y la realidad es que a nivel mundial no estamos posicionados ni siquiera en el top 10 de países productores. Falta muchísimo por hacer. Y esto es una manera de, bueno, darle un poco de nombre, ¿no?, a Argentina. Felicitaciones de antemano, en cualquiera de los casos. Gracias por venir esta noche. Gracias a vos, Paulino, por y en invitarme. ustedes, bueno, el premio al esfuerzo, al sacrificio, qué sé yo. El futuro de la Argentina, Pablo.